Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1, circuitos resistivos, nos piden encontrar el valor de Vx en el siguiente circuito. Observamos que Vx está en la resistencia de 8 ohms. Nosotros sabemos que podemos encontrar este voltaje aplicando método de mallas o ley de voltajes de Kirchhoff. Tendríamos aquí una malla, aquí tendríamos otra malla y aquí tendríamos otra malla. Sería un sistema de 3×3. O también podríamos aplicar pues la ley de corrientes de Kirchhoff o método de nodos, sabiendo que tenemos dos nodos. Entonces nos quedaría un sistema de ecuaciones de 2×2. Sin embargo, para evitarnos esto podemos hacer, debido a cómo están organizadas estas resistencias y estas fuentes, podemos aplicar una transformación de fuentes para evitarnos todo ese análisis. Nosotros observamos que aquí tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia de 10 ohms y aquí también tenemos una fuente de corriente, aunque es dependiente, es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia de 10 ohms. Entonces podemos cambiar estas dos a fuentes de voltaje en series con estas respectivas resistencias y eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces vamos a redibujar un poco el circuito. Sabemos que tenemos una fuente de voltaje, esta sí se queda igual, que es de 40 volts, una resistencia de 8. Aquí tendríamos una fuente de voltaje en serie con una resistencia de 10, ¿sí? Aquí tendríamos una resistencia de 10 también y una fuente de voltaje. Ahorita vamos a ver quiénes son estas fuentes de voltaje. Esta pues obviamente es 40 volts más menos, esta no le hicimos nada. Este es de 8 ohms, esta sigue siendo más menos Vx. Esta, como es una fuente de corriente y una resistencia, entonces para cambiarla a fuente de voltaje sabemos que multiplicamos el valor de la fuente de corriente por la resistencia, 3 amperes por 10 ohms, pues obviamente me queda 30 volts, ¿no? Sentido menos más, ¿sí? ¿Por qué? Porque va hacia la derecha. Muy bien, entonces este es de 30 volts. Esta resistencia es de 10 ohms, es esta resistencia, ¿sí? Esta resistencia también sería de 10 ohms, que sería esta resistencia que tenemos por aquí. Y bueno, evidentemente esta fuente de voltaje nueva que me apareció por la dirección de la corriente, de la fuente de corriente, pues sabemos que es más menos, y multiplicamos el valor, ¿no? 10 ohms por 2, pues entonces esto me queda 20 Vx. Ya que tenemos esto, podemos aplicar ahora sí, pues lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Yo puedo aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla. O recordemos método de mallas. Decimos que este es M1. Entonces aquí podemos aplicar ley de voltajes de Kirchhoff en M1, ¿sí? Tendríamos 40 volts menos Vx, que es el voltaje en la resistencia de 8 ohms, más 30 volts menos el voltaje de la... Aquí le voy a poner, por ejemplo, R1 y este le voy a poner R2. Le ponemos algún nombre, ustedes pueden poner el que quieran. R1 menos el voltaje de R2 menos 20 Vx. ¿Ok? Esto pues sería igual a 0, ¿sí? Podemos cambiar Vx porque yo sé que, por ejemplo, Vx va a ser igual a, como Vx es el voltaje que tiene esta resistencia, pues yo digo que Vx pues va a ser la corriente, le puedo llamar I, por la resistencia, que es la de 8, ¿no? Entonces ese sería Vx. Por lo tanto vamos a cambiar esas Vx que ya me aparecen aquí. Voy a bajar un poco el pizarrón. Pues tendría yo 40 volts menos Vx. Vx yo ya dije que es 8i. Entonces voy a ponerle 8i más 30 volts menos V de R1. Pues ¿quién es V de R1? Pues es igual I, porque están, recordemos que están en serie todo, entonces todos tienen la misma corriente. Entonces tendría yo menos 10i, aquí también tendría menos 10i porque es la de esta resistencia, y aquí tendría menos 20 por Vx. ¿Quién es Vx? Pues sería 8i. Muy bien, y esto es igual a 0. Voy a simplificar lo que se pueda. Aquí tengo 40, aquí tengo 30,
y es todo lo que puedo simplificar. Entonces tengo 70 volts menos, aquí tengo con otro color lo voy a señalar 8, 10, 10 y aquí pues tendría yo 260i, ¿no? Entonces voy a hacer esta suma, 8 más 10 más 10 más 20 por 8, 20 por 8 es 160, me quedaría menos, bueno, me quedaría 188, pero como todos son negativos, pues entonces lo escribo así, 70 menos 188i, ¿sí? Y esto es igual a 0. Entonces puedo despejar esto, decir que 70 volts va a ser igual a 188i y digo que i pues va a ser simplemente 70 entre 188 y va a tener un valor de 0.3723 amperes. Ese es el valor de la corriente. Pero nosotros nos están preguntando quién es Vx. Ah, pues yo ya sé que por ley de Ohm, Vx va a ser igual a la corriente I por la resistencia, en este caso 8. Vx va a ser 0.3723 amperes que multiplica a 8 ohms. Si yo esto lo multiplico por 8, pues me queda 2.9787 volts. Y de esta manera encontramos el voltaje en la resistencia de 8 ohms o el voltaje Vx sin necesidad de aplicar de resolver un sistema de ecuaciones, simplemente aplicando lo que es la transformación de fuentes. Y con esto finalizamos el ejercicio.